Bueno, sin duda, un hecho muy penoso que afecta no solo a Francia, sino a Europa en general y al mundo entero. Vamos a ver las reacciones, seguramente continuarán a lo largo de estos días. Nos acompaña el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey para explicarnos un poco la situación en Francia. Bienvenido, Miguel Ángel, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, la pregunta que uno se hace de inmediato es ¿por qué Francia, no? Una vez más, Francia es el blanco del ataque. Sí, aun cuando ISIS no se ha reivindicado el atentado, François Hollande ha señalado que este es evidentemente un hecho terrorista. Es verdad lo que dices. El Estado Islámico no ha reivindicado el hecho. Normalmente como grupo, el grupo terrorista apenas acomete inmediatamente lo hace. Exacto. No ha habido una respuesta en ese sentido. Pero lo que estamos viendo aquí, María de Jesús, es un atípico acto terrorista, porque ahora lo hace una persona de manera unilateral, ¿no es cierto? Pero promovido por estas adhesiones yihadistas, fundamentalistas, extremistas. Que va en aumento. Y que va en aumento. Ahora, no hay conexión con el grupo, no hay coordinación, eso es cierto. Por eso es que se está hablando de esta suerte de lobos solitarios que actúan diseminadamente. Acaba de pasar en Orlando también, con 50 personas en una discoteca, pero está revelando cómo la profundidad del asunto es que van cada vez más surgiendo estas porciones fanáticas que desnaturalizan, le quitan todo el sentido verdadero que tiene el Islam. Por ejemplo, de 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, María de Jesús. En Francia se concentra... Francia tiene solo 6 millones. Y el 1% de esos 1.500 millones son yihadistas. 6 millones de musulmanes en Francia, responde tu pregunta. Es decir, una Francia que prácticamente al 2050 será una Francia que podría terminar siendo una república islámica. El crecimiento demográfico de esos 6 millones de musulmanes franceses, porque son tercera generación, está en 8,1%. O sea, crecen, su crecimiento poblacional es mucho más rápido, más ascendente que el de los propios franceses. Bueno, entonces habría que preguntarse qué va a pasar con los niños, por ejemplo, ¿no? La Liga Árabe tendrá que hacer un trabajo desde la niñez, porque lo que podemos también deducir, Miguel Ángel, es que ahora efectivamente ya se hacen este tipo de atentados de manera unilateral, o sea, una sola persona en un camión, en un tremendo tráiler rentado, ¿no es cierto?, para este atentado. Fíjate, María Jesús, tú acabas de decir una palabra clave, la Liga Árabe. En estos momentos uno se pregunta por qué sigue habiendo actos terroristas, y es que la religión, que es muy importante, todavía no ha medido, no ha sopesado en el Medio Oriente los países islámicos, las universidades, para entender y estudiar el asunto desde una cantera de fondo. La decisión, los elementos rápidos que se vienen haciendo son estrictamente de carácter militar. Ya lo hemos visto, que una coalición que actúa en Siria no está produciendo la consecuencia que se quiere. Lo aplaca, claro, pero ahora, no lo erradica. Y mira, ya que hemos hablado del Islam y del tema de las religiones, que francamente uno se pregunta, la religión nos inculcaron desde el punto de vista de un sentimiento de amor, de paz, de reconciliación. Sin embargo, en nombre del tema de las religiones, que hay muchas en el mundo, se cometen ese tipo de atrocidades y de vidas. El concilio de Niza era otra teoría que circulaba, ¿no es cierto? Tiene que ver, es un mensaje al Vaticano, por ejemplo, con el ataque de anoche. Fundamentalmente el ataque de anoche lo que está promoviendo es una animadversión creciente de una porción bastante recalcitrante que no tiene una semana. Aquí hay una construcción histórica que comienza con estas porciones fanáticas surgidas desde el ala sunita o el ala chiita, las dos grandes vertientes del Islam de Mahoma del 622 cuando la funda. ¿Y los musulmanes cómo quedan aquí? Los musulmanes, que es la religión, y que son 1.500 millones, y que es una religión importante, no hay que hacer una sinonimia con el terrorismo, pero evidentemente sirve como un escenario
para que puedan camuflarse. Por eso es que escogen Francia, porque pueden ellos, María de Jesús, en una Francia que tiene 2.000 mezquitas, en una Francia donde en las zonas periféricas hay estos 6 millones de musulmanes, en una Niza, Marsella o la misma París, donde hay una importante cantidad de musulmanes. Pero ahí vendría la pregunta, ¿no, Miguel Ángel? ¿Por qué Niza, precisamente, al sur de Francia, no París o ciudades más importantes como Niza, que Niza misma? Creo que ha sido... ¿Por qué se escogió esa...? Porque, por eso te mencionaba lo del concilio. Porque tiene una ratio estratégica, genera un nuevo escenario, y en Niza hay una alta concentración de musulmanes. Y los servicios de inteligencia dicen que allí se concentran también porciones radicales, yihadistas, en las costas francesas. Bueno, entonces esto ha llevado a que cree este caldo de cultivo. De caldo de cultivo, que ya no es la primera vez que lo vemos más seguido. Recordemos el atentado del año pasado también, ¿no es cierto? Así como otros. Pero, ¿qué va a pasar con Francia? ¿Qué va a hacer ahora François Hollande? De hecho, ha marcado la estrategia de ampliar su zona de emergencia o de ampliar el estado de emergencia que terminaba este 26 de julio y ampliarlo por 3 meses más. Las zonas de frontera, el trabajo, ¿cuál es la estrategia para responder a este nuevo atentado? Lo más probable, María de Jesús, es que no solamente Francia, sino toda Europa siga promoviendo una política exterior más dura con los migrantes. Ya no será fácil entrar en Europa y Francia tendrá que mejorar sus niveles de servicio de inteligencia y de trabajo sinuoso, porque es miembro de la coalición internacional, o sea, está en la mira. Perfecto. El mecanismo es y conformar parte de esta coalición contra ISIS, justamente, contra ISIS, ¿no? Y además pero que no sea solamente de carácter militar, sino que haya un trabajo conjunto con las porciones de la Liga Árabe que permitan un estudio profundo para que los niños y jóvenes no terminen siendo, cuando adultos, los fanáticos extremistas. Adiestrados en el fanatismo, en este fanatismo extremista, que lamentablemente vemos que ciega vidas cada vez más. Pero da la impresión que Francia está en el ojo, ¿no? Y ahora, frente a ello, el presidente toma medidas, pedir, por ejemplo, el refuerzo especial del ejército para la gendarmería. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, son medidas coactivas, son lógicas medidas coactivas. El hecho mismo de que el estado de emergencia se prorrogue está diciendo que Francia en estos momentos está en una alerta inmediata, pero allí, alerta terrorista, ha dicho, no, así es. Insisto, María Jesús, no puede agotarse el tema. Aquí tiene que haber un trabajo conjunto. La inteligencia tiene que trabajar muchísimo más todavía, porque la manera como están operando, de manera desarticulada, hace más complejo que se pueda evitar un ataque terrorista. Claro, y hace más complejo la inteligencia operativa en este caso de las fuerzas del orden, ¿no? Porque se trata de un joven, de un chico de tunecino, pero con nacionalidad francesa además, ¿no? Sí, sin duda. Rentar un camión para ese atentado. Claro. Habrían incluso armas ficticias al interior de este vehículo, sí, ¿no? Se dice que los hubo, pero lo que está revelando es de por qué lo hace, por qué lo hizo, si no tiene ninguna conexión. Por estos niveles de adhesión fanática, de desnaturalizar el Islam, creer que lo que hace es un camino a la inmolación y en consecuencia una recompensa en la vida del más allá. ¿Cuál va a ser el papel de los demás integrantes de la Unión Europea? Mira lo que acaba de pasar con el Brexit, por ejemplo, de dejar este bloque, que las reacciones obvias de solidaridad van llegando, se recibe a la gente en las casas, lo pedía el propio François Hollande, que no salgan de las viviendas, de las casas, pero hay toda una convulsión a nivel de bloque. Y lo hay, y además hay una tercera generación de franceses que son musulmanes que han nacido en Francia, que no han podido conectarse con la sociedad europea, y hay esa animadversión, ese rechazo, ese desdén, no están incorporados, y hay también, por ello, una respuesta que se traduce en estas formas de violencia estructural que estamos viendo diseminada en toda Francia, en toda Europa y en todo el planeta, porque ya no hay, María Jesús, lugar en el planeta que pueda decir que es un lugar seguro. Seguro. Quisiera que me redondearas esta pregunta, que fue parte de también algunas interpretaciones, ¿no? ¿Hay un mensaje, crees tú, intrínseco, más que intrínseco, que sea al Vaticano? Es sin duda alguna,
recuerda que en el fondo existe un cúmulo de choque de civilizaciones que tiene que ver con un choque de religiones. Recuerda que en el tiempo pretérito el Santo Sepulcro de Jerusalén fue tomado por los turcos otomanos de Mahomet II y devino como consecuencia de los auges de las cruzadas. O sea, hay ciertos relacionamientos. Hemos venido insistiendo que no es un asunto stricto sensu de carácter religioso, pero claro, tiene su sesgo religioso. Es innegable cuando ellos atacan, invocan, mal invocado Alá, que es el Dios de los musulmanes que hay que respetar como corresponde, pero esto deviene porque hay una interpretación sesgada, equivocada del Corán, que es el libro sagrado de los árabes. Así es, pero en todo caso habría que entonces pensar en que se replanteará también alguna estrategia por parte del Vaticano. No basta con abrir las puertas a temas que antes no se tocaban, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, sin duda alguna. Luego hubo un incendio en la Torre Eiffel que al parecer ha sido señalado no relacionado, digamos, no está relacionado, es un incendio que se produjo en el momento de los juegos artificiales, pero ha sido aplacado inmediatamente, no guarda relación, pero igual, perdóname María Jesús, igual cunde el pánico. Naturalmente, ¿no? y Francia y el mundo entero viven un estado de zozobra, porque ya no se trata del conflicto histórico entre estados, que eran los sujetos del derecho internacional clásicos, sino es el de los estados frente a un fenómeno no convencional, los terroristas que no respetan reglas del derecho, que no saben declarar la guerra, firmar la paz, no saben nada, porque no les importa el bien jurídico máximo que es la vida, y eso hace mucho más vulnerable que la comunidad internacional pueda aplacarlo. Por eso es muy importante, no solamente un trabajo militar, María Jesús, sino un trabajo de inteligencia, un trabajo de profundidad en el ámbito de la concepción religiosa que los niños y los jóvenes en estos países los niños son adiestrados, están acrecentando. Incluso. Claro que sí. Pero, bueno, Miguel Ángel, un poco el perfil, ¿no? Ahí lo tenemos de escribir, además ha sido descrito por los vecinos, un hombre solitario que además tenía armas al interior de su vivienda, ¿no es cierto?, en el piso que ubicaba en este barrio francés. François Hollande ha dicho vamos a golpear y cada vez más duro, y así tendrá que ser, enviar el refuerzo a las tropas iraquíes en la lucha justamente contra los atentados de Siria e Irak, contra ISIS. Sí, María Jesús, pero antes le reporta esta información, lo que está confirmando es que este señor atacante no tenía pues una conexión con el grupo de ISIS, pero en su vida doméstica extravilada hay este acto que se relaciona con la porción religiosa, porque lo que lo lleva a tomar una decisión de esta naturaleza tiene una raíz inicial, que es un problema doméstico, y que con sus problemas también de ubicación, de asentamiento en un mundo europeo, se manifiesta en esta animadversión religiosa. Tú lo acabas de decir. Creo que la decisión del presidente François Hollande es una decisión que corresponde, pero creo que no es lo único. Debemos insistir que las medidas coactivas, las coercitivas, 41 países que forman parte de la coalición han bombardeado ya en su momento Siria. Lo único que ha venido produciendo es la respuesta. La respuesta de más atentados terroristas diseminados, dislocados. Entonces, no debe detenerse esa cuota. Sin embargo, debe haber un trabajo, por ejemplo, ya en Naciones Unidas, debería haber aperturado un espacio para abordar el terrorismo como la mayor amenaza del planeta en los últimos tiempos. Entonces, va a llegar este fenómeno del problema y nosotros nos preguntamos, por supuesto, algún día llegará a Occidente, que lo vemos en los Estados Unidos. ¿Llegará al Perú? Mira, María de Jesús, está a la vuelta de la esquina. El terrorismo internacional, no queremos hacer ninguna alarma, pero el terrorismo internacional, si tiene una característica, es que ya es un terrorismo internacional globalizado, no tiene fronteras. ¿Quién lo parará? Y por eso es muy importante que en estas porciones donde existen comunidades islámicas suelen camuflarse. También las hay en América Latina, en el Perú también las tenemos. Francia, con la supuesta inteligencia que maneja y todo ello, ahora se ha señalado, por supuesto, entre otras medidas, reforzar la seguridad en sus zonas de frontera, que se presentan vulnerables. Sí, y ese es un tema donde van a ser mucho más duros a partir de ahora. Ya el Reino Unido, una de las cuotas por las cuales sale de la Unión Europea justamente para evitar que se produzcan estos ingresos, estas penetraciones terroristas. Y evidentemente eso tiene que, aquí en
el Perú, por ejemplo, suponer un trabajo minucioso de inteligencia. Recuerda que una de las ideas centrales es el tema de la seguridad en el Perú para los próximos meses. Pues hay que crear la DIRCOTEI, María de Jesús. Es La decir, DIRCOTEI, que consistiría que es la en... Dirección contra el Terrorismo Internacional. Así es. Que sería importante en el Perú. Hay que echarle una mirada más aproximada Siempre a desde la una realidad, ¿no es cierto? perspectiva de prevención. Perfecto. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias como siempre. Brillante la cátedra de nuestro invitado internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey por ayudarnos a entender un poco más alerta, ¿no? Muchas gracias. Alerta en todo el mundo. Bueno, vamos nosotros a una pausa. Así es, una pausa a las 10:14 de la mañana, amigos, en 7.3 Noticias. Le tenemos mucho más, no se vaya.